¿Qué tal, Fonseca? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, aquí andamios, con mi nuevo canal, trabajando mucho, cobrando poco y pues lo que viene siendo... Está remando, viviendo como bueno, un como ya español sabéis, medio. chicos, Fonseca se salió de VisualPolitik y ha empezado una nueva aventura en el canal de Solo Fonseca. Que bueno, ahora si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, podéis aprovechar, ¿vale? Mientras nosotros estamos aquí pamplineando, abrís una pestaña nueva, buscáis Solo Fonseca, tiene un nombre de página Nopor, pero no lo es, no le hagáis ningún caso, os suscribís y magia, tío. No sé, es curioso eso de volver a esa sensación de volver a ver el contador de visitas en tiempo real y decir, oh, bien, ya tenemos 5.000, 10.000. Antes era como 5.000, 10.000, pues vamos, es un estornudo. Ahora no. Volver a ver las analíticas, porque es un nuevo formato, entonces, oye, pues hay que ir cambiando cosillas aquí y allá, y para eso, pues oye, todas las analíticas te vienen muy bien. Y nada, con muchas ganas, muy contento. ¿Cuál va a ser las temáticas que vas a tocar? ¿Cuál? O sea, hemos visto ya, podemos ver algunos vídeos que hay. Por ejemplo, el último que has hecho es sobre Putin. El último es sobre el complejo militar industrial de Ucrania. Y cómo Ucrania está desarrollando sus propias armas, como ya no solamente es lo que compran o lo que les donamos desde Occidente, desde la Unión Europea, desde Europa, sino que Ucrania está desarrollando su propio complejo militar industrial y esto puede tener un impacto crucial en la guerra. De hecho, muchos de los éxitos que sí que se puede anotar Ucrania en esta contraofensiva, que es verdad que ha sido un fracaso en general, pero tiene sus luces también, han venido gracias al armamento ucraniano. O sea, por ejemplo, el crucero Moskva, que lo hundieron el año pasado, ese crucero se hundió con misiles Neptune, que son misiles de fabricación ucraniana. Eso, por cierto, lo explicamos en Solo Fonseca, pero también lo explicamos con más detalle, todos los detalles del crucero Moskva y cómo se hundió en Megaprojects, que también es mi otro canal donde hablo de grandes proyectos de ingeniería, que es ella. Ese le tengo desde hace años, pero bueno, ahora me he quedado solo con él. ¿Vas a hacer un vídeo finalmente sobre lo de la amnistía? ¿Quieres que a lo mejor hablemos más de lo que está sucediendo en Argentina? ¿Qué temas de actualidad internacional, entre comillas, te parecen más interesantes? Pues vamos a ver, voy a hacer vídeo de la amnistía, lo que pasa es que no sé cuándo, y quiero que sea una cosa muy global, o sea, no centrándome solamente en la amnistía, sino de dónde venimos. ¿Por qué existe separatismo catalán? ¿De dónde viene? Porque muchas veces parece que esto es una cosa que ha nacido ahora, pero no. El separatismo catalán es una cosa que llevamos arrastrando o llevamos teniendo desde principios del siglo XX, incluso antes. Entonces, sí que quiero contar todo eso y sobre todo pensado no solamente para los españoles, sino también para los que nos ven desde fuera, para los latinoamericanos, los estadounidenses, porque... Bueno, yo con el tiempo además es que me he convertido en un experto en explicar qué pasa en Cataluña a no españoles. Porque aquí en Praga, pues es la típica pregunta. Ah, español, ¿qué piensas de lo de Cataluña? ¿Es algo recurrente fuera de España? Que te pregunten por eso. Sí, ahora no tanto, pero hubo una época, sobre todo en 2017 y tal, donde sí, era la típica pregunta de... Ah, español, ¿qué piensas de lo de Cataluña? Y la mayor parte de la gente no lo entiende, ¿eh? O sea, no porque les parezca bien o les parezca mal, simplemente es como... Pero, ¿y eso qué pasa? Pero entonces es una región aparte, pero es otro país, hablan otro idioma. Entonces es una historia muy, muy compleja que fuera de España no se entiende tan bien. Es como cuando hablas del conflicto árabe-israelí o todo lo que ha pasado en Ucrania. Ahora ya todos somos expertos en Ucrania, pero antes la mayor parte de la gente no entendía. Pues ahora mismo pasa algo parecido. Yo me he dado cuenta de que existe la noción de que apoyar estas causas nacionalistas fuera de España se entiende como algo que está más vinculado a la derecha. El hecho de otorgar ciertos privilegios a algunos fueros o a algunos territorios por encima de otros y demás, mientras normalmente las izquierdas en otros países fuera de Europa lo que normalmente tienden a defender es que todos los pueblos y todos los territorios sean iguales ante la ley, sean tratados igual, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. En España podemos entender que pasa un poco el fenómeno contrario. ¿Cómo ves tú esto? Hay una cosa que tenemos que tener muy clara, ¿no? Eso realmente pasa fuera de Cataluña.
Pero en Cataluña, el movimiento independentista principalmente nació en la derecha. O sea, Convergencia y Unió es iba a decir la marca catalana del PP. A ver, no es la marca catalana del PP, pero es el partido de derechas en Cataluña. De hecho, te pasa lo mismo en el País Vasco. El PNV es el partido de derechas vasco. Por eso el PP en el País Vasco no se come un rosco. Y el PP en Cataluña no se come un rosco. Porque, claro, cualquier cosa que vayan a proponer es que los nacionalistas lo proponen por dos. Entonces, claro... Entonces, eso vaya por delante. El nacionalismo periférico es de derechas. O empezó siendo un movimiento de derechas. Luego ya han surgido versiones de izquierdas del nacionalismo. Pero es un movimiento principalmente de derechas. Otra cosa es que en el resto de España, precisamente como la izquierda tiende a ser menos nacionalista y por tanto valorar menos la unidad de su propio país, pues tiende a ser más, vamos a decir, tolerante con el nacionalismo catalán. Y luego también un poco, pues, yo creo que por una cuestión puramente histórica y puramente casual, la derecha nacional, o sea, la derecha española, ha hecho mucha bandera del antinacionalismo catalán y antinacionalismo vasco, con lo cual la izquierda, pues de algún modo es más comprensiva con ello. ¿Y qué te parece todo lo que se ha levantado con respecto a la amnistía? Ahora mismo pues están inundando la Unión Europea de denuncias, dicen que lo van a fiscalizar y lo van a revisar, a ver qué es lo que acaba, la posición que acaban tomando, aunque más o menos ya creo que todo el mundo asume que probablemente no llegue a absolutamente nada. ¿Cómo ves tú esto desde fuera, con otra perspectiva? Vamos a ver, yo de entrada creo que hay dos cosas importantes que tenemos que separar. Una es el nacionalismo y el independentismo catalán y la opinión que podemos tener del independentismo catalán en el nacionalismo, y otra muy distinta es lo de la amnistía, que afecta a lo que es el Estado de Derecho en España. Quiero decir, en España hay unas leyes, hay una constitución, tú no te la puedes saltar y mucho menos te la puedes saltar simplemente por intereses políticos. La ley es la ley. Y si no te gusta, la cambias. Y si no puedes cambiarla porque implica un consenso político brutal, pues macho, te jodes. Y mucho menos cuando ya ni siquiera es un interés ideológico, ni siquiera es una cuestión de que Pedro Sánchez piense que esto es mejor para el país, no. Es que simplemente lo necesita para conseguir gobierno. Ahora bien, ¿significa esto que vaya a hundirse España y que vaya a desaparecer el país? No. Significa simplemente que estamos dando un pasito más a convertirnos pues en una Italia, en una Israel con Netanyahu. La visión que tengo ahora mismo de Pedro Sánchez es la misma que podría tener de un Berlusconi o de un Netanyahu. Pues una persona que está utilizando el poder político y el poder legislativo a su medida y para sus propios intereses. Entonces, en ese sentido, me parece lógico y normal que haya protestas. Una cosa que tenemos los españoles, que es buena y a la vez no lo es que tenemos una fama cojonuda en el extranjero. Eso es así. O sea, eso cualquiera que haya salido de España te lo dice. Y si no lo dices, porque no ha salido de España. O sea, es así. Tú vas a... Bueno, a lo mejor en Latinoamérica puede ser distinto, no lo sé. Pero desde luego en Europa dices que eres español y somos la nación que mejor cae de toda Europa. Incluso del mundo, me atrevería a decir. O sea, España es un país que es muy reconocido. Cae muy bien. Eso es una ventaja. Pero en Europa muchas veces también es un inconveniente, porque de algún modo yo creo que somos el burrito blanco. O sea, muchas de las cosas que está pasando en España, cuando pasan en Polonia, enseguida tienes a la Comisión Europea diciendo que está muy deeply concerned, que esto no se puede ser, que esto es horrible. O sea, muchas de las cosas que la Comisión Europea le ha echado en cara al gobierno de Polonia, este gobierno que era de extrema derecha, francopantano y todo lo que tú quieras, son cosas que en España no es que estén pasando ahora, es que llevan pasando décadas. Por ejemplo, que desde el gobierno se pongan a dedo los magistrados del Tribunal Supremo. Eso no es que pase en España, es que ya lo tenemos asumido. Cuando pasa en Polonia, ¡ay, Dios mío! Y de hecho, Félix Bolaños el otro día, creo que fue en la cadena SER, que hizo un razonamiento, dice, bueno, a ver, ¿qué es eso de que los jueces elijan a los jueces? Aquí en España, a los políticos y a los jueces, que los elija el pueblo. Que venía a decir, vale, lo que tú quieres, cabrón, es que el pueblo vote a los partidos y cuando se elija a vosotros elijáis a los jueces que luego os van a juzgar por casos de corrupción.
Pero ese era el Claro, pero es que- razonamiento que utilizaba, entonces yo me imagino que alguien lo está escuchando en su casa y dice, alguien que tampoco está muy puesto en eso de la separación de poderes y demás, y dice, bueno, sí, tiene sentido, ¿no? Que el pueblo elija a los políticos, a los jueces, el pueblo. Vamos a poner que tiene sentido. Bien, si tiene sentido en España, entonces también lo puede tener en Polonia y en Hungría. Lo que no vale es que cuando pasa algo en Polonia y en Hungría, salimos, ponemos el grito en el cielo, digo a nivel europeo, a nivel Bruselas, y en España hacemos la vista gorda con un montón de cosas. En Polonia tienen los pueblos estos, las villas libres de LGTB, que son una auténtica barbaridad, ¿eh? O sea, esto, que nadie piense que estoy aquí justificando a los polacos, ni a los húngaros, ni muchísimo menos. Para nada. Ahora bien, ¿Qué son las villas libres de LGTBI? sí, en Polonia, vamos a ver, en Polonia tú sabes que había, ahora ya han tenido elecciones y ya no, pero tenían un gobierno extrema derecha, muy populista y muy católico. Sería como, sí, como una especie de extrema derecha muy religiosa, muy populista y muy conservadora. Entonces, Vale, pero si tenemos como punto de referencia un partido como Vox, estaría más a la derecha que Vox, entiendo. Sí, en algunas cosas yo diría que más a la derecha que Vox. Sobre todo en todo lo que tenga que ver con religión. O sea, Vox es religioso, pero temas, por ejemplo, LGTB no entran. O entran de forma muy tímida. No dicen que van a ilegalizar el matrimonio homosexual ni cosas así. Hasta donde yo sé, no sé, a lo mejor ahora me dices que hay una declaración por ahí, pero creo que... A ver, por lo menos... de vez en cuando, la gente que quiere criminalizar a Vox en ese sentido, a veces cogen como no sé qué de Vox hizo en una entrevista, dijo esto, dijo aquello, mira lo que... Pero realmente no hay una predisposición clara por parte del partido de voy a ilegalizar esto y vamos a perseguir esto otro. Es lo que te digo, o sea, hombre, sí, que encuentres un zumbado en Vox que diga eso, vamos a ver, los partidos políticos son muy grandes y zumbados hay en todas partes. Así de claro, pero en general, como postura oficial, no la tienen. Y, sin embargo, esto sí. Y dentro de Polonia, pues sí que hay pueblecitos, tampoco son grandes urbes, pero bueno, pues pueblos pequeñitos, que son, la mayoría de la población es ultra mega super conservadora, muy cerrada de mente, y que, bueno, pues segregan a los homosexuales y se hacen llamar villas o pueblos libres de homosexuales. Oye, estoy pensando que en Vox, en su Vox Aventura, en su gran evento nacional que hacen una vez al año, el año pasado actuó Infoblogger, que es abiertamente homosexual. Eso en el partido de estos no se podría ni siquiera concebir, entiendo. Eso no sí, sería imposible imaginarlo. Entonces, ahí tienen... Luego, por ejemplo, otras cosas, curiosamente, son muy animalistas. De hecho, una de las leyes más animalistas que se han aprobado en Europa se han aprobado en Polonia. O sea, son como... Para un vegano de los que tenemos a lo mejor en España podría ser un dilema, ¿eh? Porque sería como, ostras, por un lado estar en tu team, pero por otro lado... ¡uah! Pues Por bueno, otro lado, van loquísimos con unas cosas, pero con otras también. pero muy locos, ¿eh? O sea, la ley de contra el maltrato animal que aprobaron fue el recoponte. Bueno, en ese canal del que usted me habla tengo un vídeo que hice sobre el tema y merece la pena echarle un vistazo. Y entonces, bueno, pues el caso que en esos temas, pero vamos, en general, todo lo que tenga que ver con religión, homosexuales, tal, pues son bastante más radicales y más... De hecho, en Polonia, si mal no recuerdo, creo que ni siquiera están aprobadas las uniones de parejas homosexuales. Entonces, tienen estos pueblos, pues donde hacen un poco el gobierno. No es que los defiendan abiertamente desde Varsovia, pero hacen la vista gorda. Entonces, desde la Unión Europea se ha puesto el grito en el cielo 1.000.000 de veces. Esto es una cosa, una barbaridad. Y evidentemente lo es. O sea, no es de recibo que en la Unión Europea tengamos eso. Pero de igual modo, tampoco es de recibo que en la Unión Europea tengamos pueblos donde el candidato del Partido Popular tiene que esconder que es del Partido Popular y se tiene que ir del pueblo porque si no le linchan. Eso está pasando en España. Ya ha pasado en España, no solamente en el País Vasco, sino también en Marinaleda. O sea, Marinaleda, bajo todos los estándares, cumple los mismos requisitos para que la Unión Europea pusiera una condena de 3 pares de narices. Sin embargo, nosotros lo tenemos como... Mira qué majetes, hombre, aquí qué idealistas, los comunistas aquí en Marinaleda. Los simpáticos bronceados del sur. España tiene muchas cosas muy buenas. España es un ejemplo de avance social. O sea, tú tienes en cuenta que España en los años 70 era un país nacional católico
donde una mujer tenía que pedir permiso al marido para poderse abrir una cuenta en el banco y no existía divorcio, por supuesto no había aborto, no había ningún tipo de avance así de derechos, libertades sociales individuales, y era una dictadura. Y 40 años más tarde somos el primer país en legalizar el matrimonio homosexual, o perdón, el segundo país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual. Pues hombre, el avance social es brutal y eso en el extranjero se valora. Pero claro, una cosa es que hayamos tenido ese avance social y otra cosa es que ahora pues haga la vista gorda con todo y llegan los fondos europeos y nadie sabe a dónde se dan, esas subvenciones pues bueno, pues a lo mejor llegan a la empresa del amigo. Pasa lo mismo en Polonia y ponemos el grito en el cielo. En Polonia hay mucha corrupción, pero ya te digo, me gustaría ver hasta qué punto es, no voy a decir equiparable a la española, pero están en la misma liga. ¿Cuál es la percepción tú crees que tienen de Pedro Sánchez en la Unión Europea? La mayor parte de la gente yo creo que ni sabe quién es. O sea, también eso es una cosa que también nos tenemos que dar cuenta en España, que somos un país más, que, a ver, ¿caemos bien? Sí, caemos bien, pero que tampoco estamos ahí en el punto de mira de todo el mundo. O sea, ¿tú qué opinión tienes ahora mismo de Mark Rutte? Pues vale, pues un político holandés, muy bien, pero ya está. Probablemente ni siquiera sabías que existía un tal Mark Rutte hasta que no te lo he dicho ahora, ¿no? Sin embargo, con Pedro Sánchez, pues lo mismo. Hombre, yo creo que dentro de Bruselas, pues sigue, probablemente caiga bien. Te iba a preguntar, porque yo sé que a ti, o sea, más allá de las posiciones que puedas tener y demás, te fascina mucho pues el mundo de la política, ciertos personajes, cómo evoluciona. A mí Pedro Sánchez todo lo que se me parece... Pedro Sánchez es me parece algo fascinante. O sea, pero a mí me parece como el prototipo de político sociópata con la sonrisa perfecta, que engatusa a todo el mundo, que siempre es como un gato que lo lanzas desde un 7º piso y siempre cae de pie por alguna razón. Es como de, ¿qué cojones pasa aquí, tío? Sí, o sea, a mí realmente me parece una persona que dices, ojo, será lo que tú quieras, pero no es tonto. Y hasta ahora todos los movimientos que ha hecho han sido para quitarse el sombrero. Yo no diría que por sociópata, yo diría que tener la sangre fría y echarle muchas narices. O sea, yo, por ejemplo, creo que hay cosas que ha hecho que yo, por mucho que estuviese en el juego de la política, no podría hacer. O sea, y creo que la mayoría de personas más o menos normales tampoco podrían hacer sin sentir una carga de conciencia o tal. O sea, este tío tiene una capacidad para decir una cosa y hacer la contraria. A ver, ¿él tiene capacidad de decir una cosa y hacer la contraria? Sí. No, pero hablarte no, pero me hablo de mirar a cámara, hablarte como la persona con unas convicciones más férreas del mundo, decir, no, yo como español, yo creo que esto es así y es algo que tengo las convicciones morales de que esto es así, yo creo en esto y tal, y que tú lo veas y digas, hostias, o sea, es una persona que por lo menos tiene ciertos elementos y ciertas convicciones con respecto a lo que él propone como proyecto de país, que hay algo claro y tal, y es capaz de en 2 semanas decirte lo contrario con el mismo tono y con la misma convicción. Y tú quedarte ahí de, ¿qué cojones ha pasado aquí, tío? Pero si es que ha pasado 2 semanas. Desde luego, esto de la amnistía para mí ha sido ya un poco la gota que ha colmado el vaso. Es como ya demasiado desfase, tío. Y Fox, ¿qué hacen? A ver, yo entiendo que los indultos, tal, esas cosas las vendió, luego se lo preguntaron, dijo que había cambiado de opinión, pero tronco, alguien que está todo el rato con la palabra en la boca, con la Constitución, con esto, con aquello, que además ha expresado claramente, por ejemplo, en el caso de la amnistía, que eso rebasaba nuestra Constitución, que estaba fuera del orden democrático y todo esto, y supuestamente siendo ese su hoja de ruta, que de repente hagan todo lo contrario y te intenten vender que oponerse a él es poco menos que ser un peligroso fascista. Eso sí que me parece ridículo. A ver, pero es que claro, yo es que también lo pienso y digo, claro, el hombre está jugando sus cartas. Sí, hombre, eso está claro. O sea, está jugando sus cartas y las juega bien. Y es que mucha de la gente que le está diciendo, ¡ah, es que mira lo que haces! Vuelvo a lo mismo. Esto de la amnistía ya me parece que estamos hablando de cosas un poco más fuertes. Y que aquí sí que está violando sus convicciones. Por ejemplo, lo de Marruecos. Me parece una salvajada desde el punto de vista de Estado, pero intento ponerme en su piel. Tú sabes que a mí me gusta intentar ponerme en la piel de una persona. Y yo es que creo que para él no era importante. O sea, probablemente para Pedro Sánchez el tema de Marruecos se enteró de que existía en el momento en el cual se lo pusieron delante, siendo ya presidente del gobierno, ¿sabes? O sea, a ver, la política con Marruecos
nos importa mucho desde el punto de vista vuelvo a lo mismo, de los intereses de Estado, pero es que la mayor parte de la gente no conoce los intereses de Estado. O sea, estos son los tipos de temas que me gusta a mí tratar porque normalmente no suelen salir en los medios. La gente suele estar debatiendo sobre toros sí, toros no, religión en las escuelas, y en los partidos políticos pasa igual. Entonces yo sí que me creo que Pedro Sánchez probablemente en este tema no tuviera una opinión tan formada, él no lo veía como algo tan existencial. ¿Tú tenías un posicionamiento claro con Marruecos antes de que Pedro Sánchez cambiara eso? No. Sí, vale, sabíamos que, bueno, hay alguna historia por ahí con esto del Sáhara, pero pues es como Guinea Ecuatorial. Pues sí, hombre, sí, sabemos que hay pues que es una dictadura, tal, pero tampoco es un tema que a la gente realmente le preocupe demasiado. Esto de la amnistía sí. Entonces, por eso aquí ya sí que creo que es cuando me está mostrando una cara que a lo mejor sí que es verdad que es un sociópata. O sea, hasta ahora yo creo que era una persona que ha jugado sus cartas y las ha jugado bien. A mí sociópata me parece Pablo Iglesias, que me parece un narcisista. Y me parece que las decisiones que ha tomado han sido decisiones basadas en, pues eso, narcisista de manual. Pero este no, este sabe cuál es su posición y sabe cómo jugarla. Otra cosa es que me gusten sus políticas, pero yo le tengo que reconocer que, oye, que dentro de lo que cabe dices, el tío sabe jugar este juego bastante bien. Plantéatelo así. La llegada a la dirección, a la Secretaría General del PSOE de Pedro Sánchez, enfrentándose al aparato del partido, de un partido con toda la solera que tiene el Partido Socialista. Eso en el Partido Popular no lo has visto. Este tío dice, me voy a recorrer toda España para comerme a la militancia. Y va y lo consigue. Ojo, hay que echarlos. Yo creo que lo que hace mucha gente, y lo veo en los comentarios, que me parece que ese es un sesgo que tenemos cuando sentimos rechazo hacia alguien, es el intentar menoscabar las aptitudes de esta persona. Esto es algo que yo también me reconozco muchas veces, que cuando puedo ser muy crítico con alguien, tiendo a pensar que esa persona es gilipollas y tiendo a pensar que es un imbécil y un inútil. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que han tenido con Pedro Sánchez. Lo sigo viendo en los comentarios, que hay gente que se cree que es tonto. O sea, lo que está diciendo Fonseca de que el tío se recorrió España en coche cuando todo el puto mundo lo daba por muerto, porque pensemos todos que Pedro Sánchez en un primer momento fue el candidato María que iban a poner hasta que Susana cogiese cierto, reconocimiento nacional y tal, y esa iba a ser la gran candidata del PSOE. Y a este señor, cuando perdió las primeras elecciones estas con Rajoy, le dijeron, muy bien, Pedro, has sacado los peores resultados del partido en su historia porque estaban en este momento que estaba a punto de dar el sorpaso Podemos y todo el putísimo rollo. Y decían, a este nos lo quitamos de encima y ahora ya preparamos la candidatura de Susana bien fuerte. Y este señor dijo, un momento, tranquilitos, hizo lo que dijo Fonseca, con todas las artimañas y con todas las ilegalidades que probablemente pudo, venció a esta señora en primarias, fue candidato y mira la carrera que ha tenido desde entonces. ¿Cuántas veces ha estado muerto ese hijo de puta y ha vuelto a resucitar? Basta ya de putísima peña que se cree que ese pibe es tonto. No, y luego, espérate porque seguimos. ¿Cómo consiguió el gobierno? ¿Cómo se quitó de en medio a Rajoy? Sí, ahora parece muy fácil. No, consigo pactar con el PNV, hazlo tú. Hazlo en esa época. Y luego el primer gobierno que hizo, que era antes de pactar con Podemos, era un gobierno bastante tecnocrático. ¿Qué pasa? Que luego, pues sí, es verdad, es un señor que ha sabido medir muy bien la circunstancia, y la circunstancia que está es una circunstancia muy puñetera. Y al final, pues bien, no le quedó más remedio que terminar pactando con Podemos. Pablo Iglesias sí me parece un sociópata. O sea, Pablo Iglesias es un tío que empezó igual de bien hasta que de repente demostró ser un narcisista, que los narcisistas, yo creo que con todos los narcisistas hay un momento donde se olvidan de la realidad. Al principio les sale gratis, hasta que de repente llegan a un momento que cruzan lo que yo llamo el umbral del desquiciamiento, que es cuando ya toman una decisión que ni negando la realidad pueden justificársela, y entonces ya lo único que pueden hacer es crearse, ya no negar la realidad, sino crearte una realidad paralela que no tiene nada que ver, es otro planeta. Y es pues ya cuando Pablo Iglesias se fue al chalet de Galapagar, contradiciendo su ideología, y se cargó a todos los que habían sido sus principales adláteres, ¿no? Especialmente Íñigo Errejón, y ahí pues a partir de ahí cuesta abajo. Pero yo no creo que Pedro Sánchez se cargara a Pablo Iglesias. Pedro Sánchez disolvió a Pablo Iglesias, disolvió a Podemos con un azucarillo en un gobierno donde creó un montón de ministerios, porque esta gentuza lo único que quiere es sillones. Vale, pues toma. ¿Qué quieres? ¿Sillones? Toma, mira, te compro 5. Para ti el ministerio de la felicidad eterna. Para ti el ministerio de no sé qué. Bueno, menudo
Calla, pero menudo boquete le hicieron los del Ministerio de Igualdad. Que esa fue uno de las grandes... O sea, uno de los principales desgastes del gobierno y por una de las principales razones por las que convocó las elecciones era porque la hostia que se había en las autonómicas estaba también resentida por la política de la ley del solo sí es sí, que estaba dejando a los violadores en la calle, teniendo en cuenta el clima que habían generado alrededor de la violencia sexual estas personas, de las que también formaba parte el Partido Socialista. Para mí, el gran error de cálculo de Pedro Sánchez fue pactar con Podemos, creyendo que podría controlarles, que podría estar ahí el Ministerio de Igualdad, si total es medio tonta ni se entera. Tú vete por ahí de viaje a Nueva York y haz campañas ahí contra la gordofobia y lo que quieras, hasta que de repente se le fue de las manos y dijo, ostras, que acaba de sacar una ley, ostras, y claro, cuando ya se dio cuenta fue demasiado tarde. No obstante, ¿cómo se los ha cargado? Es para verlo. Pablo Iglesias era un animal de campaña, era alguien que dar grandes mítines, ¿no? De estos de que no se suelta la coleta, pero casi se pone casi a rapear y a gritar muy fuerte y todo esto se le daba muy bien. Pero luego el trabajo de... Vale, ahora ya han pasado las elecciones, ahora tienes que gestionar, ahora tienes que, ¿sabes? Hacer como esos pequeños juegos internos de a ver quién gana la batalla del relato y todas estas cosas. Ahí ya de repente es cuando el PSOE les comió la tostada y les pasó por encima. Eso lo decía él mismo. Si tú le hubieras escuchado sus conferencias, hay una donde él dice: la peor pregunta que le pueden hacer a un revolucionario es ¿qué pasa el día después de la revolución? Yo estoy para hacer la revolución, no para gestionar el día a día después de la revolución y colocar bombillas en las calles y asegurarme de que las farolas tal. Es que él mismo lo decía. Si él hubiera sabido medir sus límites, pues podría haber dicho, vale, yo soy malo gestionando, soy muy bueno dando la cara. Joder, pues me junto con un Errejón, por ejemplo, y hacemos un pacto. Tú gestionas, yo doy la cara. Pues como Steve Jobs y Wozniak o tantos otros dúos de estos que ha habido empresariales o políticos muchas veces que han sido la coña. En cualquier caso, vuelvo a lo mismo. Pedro Sánchez en todo momento ha sabido medir su posición, ha sabido tal, y le ha echado narices. Claro, la decisión de adelantar las elecciones, igual que la decisión de adelantar las elecciones de Isabel Díaz Ayuso, claro, ahora lo vemos y a posteriori decimos, joder, qué decisión más inteligente. En aquel momento acabas de organizar las elecciones autonómicas y municipales. Te has metido una hostia Nacho Vidaliano, o sea, ni te lo crees. Respiras, tus asesores te dicen, pues hay que detener la hemorragia. Lo mejor que podemos hacer es adelantar las elecciones. Adelantar las elecciones justo después de haberte metido el cachavazo de tu vida. Lo que te pide el cuerpo en ese momento es decir, no, mira, vamos a esperar unos pocos meses, venga, a ver qué tal. Lo racional es adelantar las elecciones. Pero lo que te pide el cuerpo es intentar recomponerte, a ver si en los próximos meses tal. Adelantar las elecciones asusta. No, adelántalas. Y el tío va y dice, pues las adelanto. Y con esa decisión y la falta de campaña de Feijóo, el tío consigue salvar el tipo. Más o menos, o sea, a ver, tú piensas que del cachavazo que se había pegado en mayo a cómo terminó luego en julio. Quien no sepa que en España, como político, Pedro Sánchez is the GOAT ahora mismo, si no eres capaz de admitir que Pedro Sánchez es el animal político más puto berraco que hay en España ahora mismo, a una diferencia abismal de Abascal, de Feijóo, del resto, no estás viendo esto de manera objetiva. Aparece el loco de Javier Milei que venía de hacer intervenciones y vídeos histriónicos hablando de teorías liberales. El tío es un doctor en economía, de repente entra en política, se convierte en una especie de revolución, te gana unas putas elecciones y se convierte en presidente de Argentina. Lo ha resumido muy bien. Pedro Sánchez a su lado, principiante. Vamos.